Vamos a hablar de las indicaciones de la cápsula superior del hombro y su técnica quirúrgica. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Tenemos como una introducción: los desgarros masivos e irreparables del manguito rotador es un problema del día a día. Las prótesis totales de hombro, como en su caso reversas, pues pueden ser no la mejor opción para todos nuestros pacientes. Entonces, además de que la prótesis está diseñada para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, y estos tienen una vida útil limitada. Entonces, este motivo es por el cual se han desarrollado técnicas avanzadas como tratamiento para este tipo de patologías. Tendríamos entonces un abanico para tratamientos. Tenemos un desgarro irreparable del manguito rotador y nuestros posibles tratamientos, que serían todos estos, principalmente, pues hablando rápidamente de las opciones: un debridamiento artroscópico, en su caso pues con una tenotomía o una tenodesis, una reparación parcial del manguito rotador, espaciadores biodegradables, las opciones de transferencias tendinosas, reconstrucción de la cápsula superior, como es el caso de hoy, y la artroplastía total reversa. Existe entonces una prevalencia de desgarros masivos e irreparables del manguito rotador de entre el 10 y el 40%, de los cuales pues va a aumentar conforme la edad, y a menudo son crónicos y se caracterizan por una mala calidad de los tejidos blandos. Clínicamente, los pacientes con desgarros pues se pueden presentar de tres tipos: un paciente con un hombro indoloro y funcional pero que no tiene fuerza, funcional pero que es doloroso, y el que es no funcional y además con una inestabilidad glenohumeral. Radiográficamente, pues este tipo de padecimientos lo vamos a encontrar con una cabeza humeral elevada, y se pudiera describir como una lesión o una cabeza humeral que escapa a través de un desgarro. Biomecánicamente podríamos decir que el manguito rotador funciona ya que el supraespinoso impide la migración hacia la parte superior de la cabeza humeral, en esta porción, que no se vaya hacia la parte del acromio. El equilibrio de la articulación glenohumeral en el plano transversal se mantiene gracias al tendón subescapular, de aquí, y posteriormente la estabilidad posterior se daría principalmente por los otros dos tendones que quedan, que sería el infraespinoso y el redondo menor. Dentro de la evaluación radiológica es importante evaluar previo a la intervención. Entonces, una radiografía estándar para visualizar la disminución del espacio acromio-humeral va a ser importante. También, y lo vamos a ver en esta clasificación, que es la clasificación de Collin, la evaluación de los tendones afectados, que sería de la siguiente manera: representado supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular en sus dos porciones, anterior y porción superior y porción inferior. Una clasificación A, en donde no está lesionado ninguno. Una clasificación tipo A, que es la ruptura solamente de la parte del supraespinoso y la parte anterior del subescapular, anterior superior del subescapular. El tipo B, una ruptura del supraespinoso y las dos porciones del subescapular, en tanto la porción superior e inferior. La tipo C es la ruptura del supraespinoso con la parte superior solamente del subescapular y con la parte del infraespinoso. La tipo D sería la ruptura del supraespinoso con la parte del infraespinoso, y la tipo E es la que estaría dada por toda la parte posterior, supra, infra y el redondo menor. Entonces, gracias a esto podemos hablar de cuál es la definición de una lesión masiva. Y una definición de una lesión masiva es un desgarro que afecta a dos o más tendones, o bien un desgarro con más de 5 centímetros de retracción de alguno de los tendones hacia la parte medial. Ahorita lo vamos a ver esquematizado. Esta lesión pues va a dar como resultado una inestabilidad de la cabeza humeral en la porción anterosuperior y posterior. Entonces, gracias a esto, se va a lograr que haya una migración de la cabeza hacia la parte superior. De la fisiopatología de los desgarros,
podríamos hablar que se considera una lesión irreparable el volver a unir directamente el tendón nativo de nuestro paciente al sitio de la inserción del manguito rotador, en el caso del troquíter del húmero, a pesar de haber liberado tejido intraarticularmente o extraarticularmente. Dentro de algunos de los factores que contribuyen a esto, pues es que el tendón esté muy retraído, que este mismo no sea muy elástico, que haya atrofia muscular e infiltración grasa, de estas dos cuales vamos a hablar también de las clasificaciones pertinentes. Hablando un poquito también de la clasificación de Paté para las rupturas, hablamos que esta clasificación lo puede dividir en dos planos, es en el plano sagital y es en el plano coronal. En el segmento tipo 1, en donde pudiéramos identificar una ruptura en toda esta zona. En el segmento tipo 2 o una ruptura en la parte del ligamento coracohumeral, en donde podríamos encontrar aquí el bíceps representado con la B. En el segmento tipo 3, una ruptura del tendón supraespinoso en toda esta porción. En el segmento tipo 4, en el que podría abarcar toda esta parte, que sería el tendón supraespinoso y la parte más superior del infraespinoso, como podemos verlo aquí. En el segmento tipo 5 es la ruptura del tendón supraespinoso, esta zona, y el infraespinoso, pero en la porción completa. Y finalmente la tipo 6 es la ruptura de todos los anteriores, sería completa. Hablando un poquito también de la parte de la ruptura en el plano coronal, se va a clasificar en tres tipos, como lo podemos ver aquí. En el tipo 1, en donde es una ruptura no retraída. En el tipo 2, que se retrae hasta la parte de la cabeza humeral. Y en el tipo 3, que se retrae hasta la porción de la glena. Como lo podemos ver aquí un poquito más gráficamente. Entonces no desplazado hasta la cabeza humeral y hasta la parte de la glena, de acuerdo al estadio en el que se encuentre, el tipo 1, 2 o 3. Hablando también de la evaluación de la infiltración grasa en el músculo, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces tenemos la clasificación de Gutaulier, en el cual el grado va aumentando de acuerdo a la infiltración grasa, que se dividiría desde el grado 0, que es el músculo normal, hasta la parte 4. Entonces en esta parte tendríamos una infiltración grasa mínima en la tipo 1, la infiltración grasa inferior al 50%, que sería ya considerada una atrofia muscular, la infiltración superior la infiltración grasa del 50 o mayor al 50. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más estemos en un grado mayor, pues vamos a tener una mayor, es más propensa nuestra cirugía a que haya un fracaso al intentar repararlo. Y estos serían los ejemplos de la clasificación como la estábamos comentando: una infiltración inferior al 50%, una infiltración del 50% o incluso una infiltración de más del 50%. ¿Qué factores se pueden hacer pensar o reconsiderar hacer una reconstrucción? Pues tendríamos que considerar a nuestro paciente, evaluar previamente nuestro grado de artritis glenohumeral o de la artrosis que tengamos, gracias a la clasificación de la AMADA, que ahorita la vamos a comentar. El espacio subacromial y cuánto es la migración que existe. La atrofia del manguito rotador, o cualquiera de los músculos estabilizadores que pudieran estar afectados. En el caso anterior, como lo habíamos visto, solamente el supraespinoso, pero podría ser cualquiera de los otros músculos o incluso todos. Y finalmente, pues también a considerar que sea un patrón de un desgarro que no se pueda reparar. Hablando de la clasificación de la AMADA, pues para ver el grado de la artrosis sería el grado 1, que es un intervalo en el cual el espacio acromio humeral se mantiene. La tipo 2 es una disminución, la tipo 3 se acetabuliza el acromio, la tipo 4, que se dividiría en A y en B,
con y sin acetabulización del espacio glenohumeral, ya no del acromion. Y finalmente el 5, el colapso de la cabeza humeral, ya lo podríamos ver aquí en estos ejemplos, la tipo 2, la tipo 3 que hablábamos de la acetabulización del acromion, la tipo 4 que hablaríamos aparte de la migración con o sin acetabulización, pero de la parte glenohumeral, y la tipo 5 pues ya con un colapso de la cabeza. ¿Cuáles serían las indicaciones entonces para nuestros pacientes susceptibles de poderse beneficiar de una reconstrucción de una cápsula superior? Como solución a unos desgarros masivos, pues son pacientes ideales, pacientes jóvenes, sin datos de la artrosis, que no haya artrosis significativa, utilizando previamente la clasificación ya mencionada. Otra de las indicaciones sería pues prevenir una artroplastía prematuramente a un hombro de un paciente joven, y otro importante sería el desgarro que estuviera limitado a un tendón solamente o al tendón supraespinoso. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para no realizar este tipo de cirugías? Pues sería una artropatía grave, eso sería una de las contraindicaciones, e incluso se podría considerar como relativa, que hubiera una lesión de un músculo asociado, ya sea el pectoral o el deltoides, o una lesión nerviosa de estos dos, que hubiese una reserva ósea deficiente. En el caso de la colocación de anclas, pues si no tenemos una buena stock óseo, no vamos a poder agarrar bien esas anclas, y pues va a fallar este tipo de procedimientos a largo plazo. Que nuestro paciente tenga comorbilidades pero que no estén controladas, y que haya desgarros globales, que esto incluye los desgarros globales, los 4 músculos que no sean reparables. Casos específicos podríamos incluir las lesiones de supra e infraespinoso y redondo menor, en el cual si son irreparables todos estos tendones parecidos a la lesión global, pues se pueden ver beneficiados mejor por una transferencia del dorsal ancho, como lo podemos ver aquí, como un procedimiento. No sería como tal una indicación, una contraindicación, pero pues los artículos han comentado que se puede ver mejor beneficiado por una transferencia. Desgarros anterosuperiores, nos referimos al supraespinoso irreparable y un subescapular deficiente, pues en este caso podríamos también optar por una transferencia del pectoral mayor. Las lesiones irreparables junto con el supraespinoso pues se asocian más con infra y supra, se asocian más con resultados poco satisfactorios, y finalmente la cápsula superior pues va a hacer lo que tenemos aquí como un efecto de trampolín inverso, que va a evitar el contacto de la cabeza humeral hacia el acromion. Con esto pues se va a evitar que se siga haciendo un desgaste de nuestro manguito rotador. De la técnica quirúrgica podríamos hablar a manera muy rápida. El primer paso pues sería la visualización de las huellas en la parte humeral y en la parte de la glena, posterior a la limpieza en artroscopía. Tendríamos que tener visibles nuestras huellas donde vamos a realizar los procedimientos. Se colocan 3 anclas en la porción de, si lo viéramos como un reloj, en la porción de las 12, en la porción de las 2 de la tarde y en la porción de las 10, en la parte de la glenoides, que está representado con la flecha de color negra. Y posteriormente pues a la limpieza, la fijación de la huella de inserción en el húmero con otras dos anclas en el margen de la articulación. Hay que tener en cuenta que el injerto pues debe de ser de más de 5 milímetros. En el caso de esta representación pues es un injerto dérmico, en el que pues vamos a colocar 2 anclajes aparte de los que ya teníamos previamente al margen articular, 2 anclajes más lateralmente en el troquíter para una construcción en una doble fila.
como lo podemos ver aquí en la flecha de color blanca. También la tenodesis del bíceps, como lo podemos ver aquí en la estrella de color azul. Y finalmente la parte de la fijación del margen posterior del injerto al tendón del infraespinoso con suturas pues de lado a lado. Sería como terminaríamos nuestro procedimiento. Pues actualmente con la imagen previamente mostrada pues se dice que solo se va a fijar el intervalo anterior, que sería este de aquí, el intervalo anterior. Ya solamente se va a fijar en el caso de si el subescapular tiene el signo de la coma, el cual nos representaría un desgarro superior y lateral del tendón subescapular. De otra manera, ya los artículos mencionan que no es necesario la fijación anterior o el cierre anterior. Pacientes con acromion de tipo C, pues se puede realizar una acromioplastía también para aumentar la distancia acromio-humeral, además del espacio que nos proporciona pues el injerto al momento de colocarlo, como aquí lo podemos ver pues en las imágenes por artroscopía. Finalmente pues el injerto debe de aparentar ser tenso en todas sus inserciones, y en la cabeza deberá regresar a ser concéntrica dentro de la fosa glenoidea. Esto pues para poder volver a restituir las capacidades previas de nuestra articulación. Dentro de los injertos que pudiéramos utilizar pues está el aloinjerto dérmico, y el que ya está preparado, el que tenemos pues nos ayuda en beneficio de menos tiempo quirúrgico y disminuye la morbilidad de la zona donante en caso de que usáramos un tipo autólogo. También existe el serinjerto de dermis porcina, o en el caso de los autólogos que podríamos hacerlo con fascia lata, isquiotibiales o la porción larga del bíceps, pero hay que considerar que estos son generalmente más delgados en el espesor. Las opciones pues de fascia lata con aloinjerto dérmico pues se han considerado como las mejores para este tipo de procedimientos, en el cual artículos han comparado la fascia lata contra los aloinjertos, pero en el cual concluyen que no pueden hacer una recomendación de cuál de preferir uno sobre el otro. Solamente pues hay que considerar que el injerto debe tener un espesor mínimo de 3 centímetros, y que los injertos más delgados se van a asociar a una tasa de fracaso pues más alta, porque no va a tener la fuerza necesaria para mantener la restricción pasiva de la migración del húmero. Pacientes ideales para esta técnica entonces, como una recapitulación, pues es un paciente joven con una ruptura que es irreparable, una ruptura aislada del supraespinoso, en el cual el tratamiento médico pues haya fallado previamente y que se considere como candidato ideal. Sobre todo pues una ruptura irreparable y masiva. Finalmente pues podemos concluir que la técnica ha tenido buenos resultados, con una mejor con resultados pues clínicamente con mejoras de la amplitud de movimiento y reducción del dolor para nuestros pacientes, sin riesgo mayor de complicaciones. Estadificar previamente a nuestros pacientes va a ser la clave para que nosotros podamos ayudar a descartar los pacientes que no se van a ver beneficiados por esta técnica, o que probablemente su resultado es insatisfactorio para las expectativas de nuestros pacientes. Eso sería todo por nuestra clase de hoy. Nos esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.